Bueno chicos, este video pequeño es para repasar un poco acerca de lo que es la guía de trabajo autónomo número 1 del segundo periodo. Entonces, a la hora de entrar acá, hay tres preguntas iniciales. El cómo se relaciona el hábitat con el nicho ecológico. Recordemos que el hábitat es el lugar en el cual están viviendo los seres vivos y el nicho ecológico son las condiciones que necesita un ser vivo para poder sobrevivir, además de las funciones que desempeña dentro de un ecosistema. ¿Cómo se relacionan ambos? Porque en ambos le da lugar a que este ser vivo, por ejemplo, pueda sobrevivir y le da las condiciones para que pueda vivir y además pueda realizar sus funciones de la manera más normal. Conceptos como natalidad son conceptos muy básicos como lo es el nacimiento y lo que es mortalidad. Entonces ya tenemos en claro de qué es lo que es la cantidad de muertes. En esta guía se comienzan a analizar un poco lo que son los gráficos o inclusive el cómo una variación va variando o se va alterando. Entonces de acá comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Dos especies pueden ocupar el mismo hábitat? Sí, dos especies perfectamente podemos encontrarlas, por ejemplo, en un mismo bosque o las podemos encontrar en una misma laguna, en una misma llanura, etc. La segunda pregunta dice, ¿dos especies pueden ocupar el mismo nicho ecológico? Aquí es una O. No, porque si las dos especies ocupan las mismas condiciones para poder sobrevivir, por ejemplo, ocupan el mismo tipo de alimento, esto va a ocasionar que entre ambas especies comience a existir competencia, donde ya sabemos que el más fuerte es el que va a sobrevivir y el más débil es el que va a morir o tiene que llegar a un momento determinado en que tiene que emigrar e irse hacia otro lugar buscando condiciones. Luego, tenemos en la número 3 el caso del cactus. Aquí me están diciendo simplemente dónde se encuentra habitando. Me dice que se encuentra habitando en zonas áreas de América, del trópico africano. Además dice que tiene las posibilidades de almacenar agua y que sus raíces son muy profundas. Aquí me está hablando características, por ejemplo, de este ser vivo. Al final me dice también que son plantas que son desérticas y que pueden servir como alimento, como por ejemplo para algunos animales como roedores, venados y algunos carneros. Aquí estamos viendo, aquí estamos hablando acerca de lo que es la cadena alimenticia, el cómo se están relacionando ellos. Por eso, el concepto al cual está haciendo referencia es ecosistema. Luego tenemos en la número 4, en este caso, en la número 4, me está diciendo dónde vive la anaconda verde. Y como nada más me está diciendo dónde vive, entonces es el concepto de hábitat. En la número 5, me están hablando de nichos. El nicho es la condición que ocupa para poder sobrevivir. Vamos a tener dos tipos, nicho efectivo y nicho fundamental. El efectivo es como decir la parte teórica, lo que él ocupa básicamente para poder sobrevivir. Ya cuando me habla de relaciones con otros seres vivos que hay, por ejemplo, como en la cadena alimenticia, es nicho efectivo. Como acá solamente me están dando las características que ocupa para poder sobrevivir en este caso, entonces estamos hablando de lo que es el nicho fundamental. En la número 6, acá estamos hablando de la mariposa monarca, de cómo ella se va desarrollando a lo largo de su vida, que en la fase de oruga es herbívora, o sea que come plantas, que se alimenta de este tipo de plantas que tenemos acá, y dice que llega a ser un tipo de adaptación porque esta planta es muy tóxica para otras especies. Esa adaptación que ha sufrido le ha ayudado, le ha servido a poder sobrevivir. Pero que también cuando llega a su fase adulta, su alimentación comienza a cambiar y se convierte en nectívora. Aquí es de que ya comienza a alimentarse de productos o de especies que tienen néctar como frutas. Aquí estamos hablando también de cadena alimenticia, el cómo se relaciona la oruga, por ejemplo, con el medio en que le rodea y por lo tanto también estamos hablando en este caso del concepto de ecosistema. Luego tenemos lo que es el marcar con X. En este marcar con X vamos viendo
Es la diferencia entre natalidad y mortalidad. ¿Ok? En este caso, como me están diciendo que es la diferencia entre natalidad y mortalidad, entonces es el índice de crecimiento. Porque en el índice de crecimiento yo tengo que restar eso de acá. Entonces tengo que ir viendo cómo se va desarrollando. En la número 3 me dice que las aves perecen en el invierno. La palabra perecen es un sinónimo de muerte. Y como estamos hablando de que perecen o que es muerte, entonces estamos hablando del concepto de mortalidad. En la número 4 me dice que se refiere a la cantidad de individuos que llegan a una población proveniente de otra diferente. Están entrando a una población diferente. Y como están entrando, entonces es el concepto de inmigración. Si me hubiese dicho que salen, entonces es emigración. Pero como entran, es inmigración. Ahora, tenemos las siguientes tipos de dispersión poblacional. En los tipos de dispersión poblacional, en lo que es aleatoria o al azar, es esta de acá, porque no hay una forma adecuada o no hay una forma definida. Se pueden encontrar juntas, se pueden encontrar separadas, no hay un patrón establecido. En la agrupada podemos ver, por decirlo así, que se hacen como puñitos. Ellos se juntan, viven en manadas principalmente. Y cuando hablamos de lo que es la uniforme, es cuando ellos se encuentran separados. Ellos no pueden estar juntos porque tienen interacciones agresivas y dicen que son una de las más extrañas que existen en la naturaleza, donde este tipo de dispersión ocasiona que inclusive existan competencias y roces, por decirlo así, entre los individuos. Por eso ellos no pueden estar secos. Entonces, esta es aleatoria, perdón, esta es uniforme, esta es aleatoria o al azar y esta es agrupada. Por eso, en este caso, la opción C es la adecuada. Uniforme, aleatoria y agrupada. En la número 6 dice lo siguiente: es rara en la naturaleza. Esto es algo clave. En biología tenemos que aprender a analizar y ver palabras claves o ideas que son las principales. Dice que generalmente se dan interacciones agresivas. Es lo que yo les decía. Dos individuos no pueden estar muy cerca porque entre ellos hay competencia y hay conflictos. Entonces ellos no pueden estar muy cerca. Es lo que observamos en ese dibujo. Por eso, en este caso, en la número 6, la respuesta adecuada es la uniforme. ¿Ok? Se debe a que las interacciones agresivas entre los individuos de las poblaciones. Ok. Vamos con la número 7. En la número 7, aquí había un dibujo, pero aquí casi no se observa. En la número 7 hay un grupito pequeño que dicen recién nacidos. Y como eran recién nacidos, entonces era natalidad. Con la número 8, el proceso de inmigración y mortalidad que tiene lugar en las poblaciones de organismos provocan respectivamente. Okay, tenemos inmigración y tenemos mortalidad. En la inmigración entran individuos nuevos a la población y eso ocasiona que la población aumente. Y en la mortalidad, obviamente, al haber decesos, eso va a provocar que la población disminuya. Entonces, un incremento, entonces repasando, inmigración aumenta, mortalidad disminuye. Un incremento en la población en ambos casos, esto es mentira. Un incremento en ambos casos, eso tampoco. Ustedes tienen que irlo haciendo como por descarte. En la C, una reducción y un incremento, no, porque más bien es un incremento y una reducción. Entonces, esta no. La única que me queda es la siguiente. Un incremento, que es cuando aumenta, y una reducción, que es cuando disminuye. Y hay que hacerlo respectivamente. Cuando dice respectivamente es que tienen que ser en ese orden. Entonces, esta es la opción correcta. Número 9.
Dice que se refieren a los organismos que perecen. Ya con solo eso no tengo que leer más. Perecen significa que mueren. Entonces, como estamos hablando de muertes, entonces es mortalidad. Esa era la número 9. Vamos con la 10. Número de individuos que ingresan, están entrando. Ya con solo eso sé que es inmigración. Y aumenta el tamaño de la población. Entonces esta es la opción correcta, que es la D. En la número 11, dice que cuando los individuos de la población A se marchan, esta es la parte clave, se marchan, se van. Eso quiere decir que están emigrando. Entonces es la opción C. Vamos con la 12. En la 12 dice, es la característica propia de la especie que requiere, que representa el potencial máximo de reproducción. Aquí está la palabra clave. Es el potencial máximo de reproducción. Entonces esto me hace referencia al concepto de potencial biótico que se desarrolla en la guía número 2. Vamos con la número 13. En la 13 dice lo siguiente, regula el tamaño de las poblaciones y determina la capacidad de carga. Es importante estar regulando el tamaño de la población. Y esto lo de capacidad de carga es cuando el medio ambiente pone el límite a cuántos individuos ya no puede soportar más. Entonces en la 13 estamos hablando del concepto de resistencia ambiental, porque esa es la que está regulando el tamaño de la población. Son los factores que imponen o que da el medio ambiente para limitar el crecimiento de una población. Entonces tenemos una población que comienza a crecer de manera exponencial y con esos factores de resistencia ambiental, esa población se regula. Por eso es resistencia ambiental. Con la 14, el crecimiento es la evidencia cuando las poblaciones crecen rápidamente, pero por la limitante de recursos se inestabiliza. Entonces tenemos dos tipos de crecimiento. Exponencial, que es cuando no hay competencia, tiene todo el ambiente para el mismo. Y tenemos el logístico, que es cuando llega un momento en que hay factores que comienzan a incurrir sobre la población y la limitan. Este es el logístico, cuando ya se llega a estabilizar, porque hay factores que la limitan. Y en el exponencial no hay nada que lo limite. Simplemente crece, 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 crece. Entonces, por esto es de que en este caso el crecimiento es logístico. En la 15 tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el tipo de distribución que se caracteriza porque no existen patrones establecidos? Pueden estar donde quieran, pueden estar juntos o pueden estar muy separados. Esto no es el uniforme, tampoco es el agrupado, entonces es la aleatoria o al azar. Cuando no hay un patrón y ellos perfectamente pueden estar como gusten. Y en actividad número 2 dice que ustedes tienen que desarrollarlo esto. Esto lo hacen como con sus propias palabras. Explique con dos ideas por qué es importante la demografía. La demografía es la ciencia o es el estudio de lo que son las poblaciones humanas o poblaciones animales. Entonces, en este tipo de estudio van a estar estudiando, por ejemplo, si la población aumentó, si disminuyó, si llegó un momento en que se comenzó a estabilizar, si su crecimiento es exponencial, qué factores influyen sobre este tipo de crecimiento. Entonces, ustedes lo explican con sus propias palabras, pero tengan en cuenta eso, inclusive pueden buscar un poco más de información en internet. En la número 2 dice, anote 3 factores que pueden afectar el tamaño de una población. Si comienza a escasear, por ejemplo, el alimento, esa población se va a ver limitada. Lo que es el agua, la temperatura, entre otros factores que son importantes para la población, pueden estar estos factores. Estos factores pueden ser factores bióticos o pueden ser factores abióticos. Esto quiere decir que también podríamos meter lo que es la competencia, la depredación, inclusive dentro de estos factores que limitan el tamaño de la población. Y explique con 3 ideas en qué consiste el ciclo de abundancia y escasez. Esto del ciclo de abundancia y escasez estaba al final. Ya voy a buscarlo acá. Aquí.
Obviamente, con la misma palabra me lo dice, la abundancia es cuando hay mucho. Entonces, cuando hay abundancia, la población va a tender a crecer. ¿Por qué? Porque hay mucha agua, hay mucho alimento, tiene mucho territorio, posiblemente no hay competencia, no tienen depredadores y demás. Entonces, esto hace que la población aumente. Cuando comienza a escasear, que es que comienza a disminuir, entonces esa población que venía creciendo desmedidamente se llega a regular. Y si llega un momento inclusive en que los alimentos disminuyen demasiado, esto puede provocar que inclusive la población disminuya drásticamente. Entonces, por aquí tienen que leer para que ustedes puedan explicarlo. Inclusive por acá nos dice de que llega un momento determinado que si esa población se está creciendo de manera exponencial, podrían llegar a acabar inclusive con los recursos del lugar y esto podría llegar a provocar que esta población llegue a un momento determinado en que tengan que disminuir, inclusive desaparecer del sitio porque ya no tienen alimento. Inclusive el medio ambiente llega un momento en que se va a recuperar por sí mismo, pero requiere mucho tiempo. Entonces ahí hay un ciclo donde la población aumenta, se estabiliza, puede disminuir y llega un momento en que si el medio ambiente se recuperó, esto puede provocar que la población otra vez vuelva a aumentar. Por eso es un ciclo, porque es algo que empieza, termina y vuelve a empezar. Espero que esto les sirva y que ustedes puedan repasar esta primera guía. Gracias.